¿Ya? Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más. Vamos a compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje de suma importancia, porque vamos a hablar sobre el tema de los muertos, que estas celebraciones se estarán llevando a cabo en estos días. Y este tema yo lo he titulado Los muertos nada saben. Pero antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, el que nos dé sabiduría para entender este mensaje que viene de parte de Dios, para que podamos entender lo que a Dios le agrada. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te doy una vez más, primeramente por la vida que me das. Gracias te doy, Señor, porque me permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios mío y Padre mío, que seas tú hablando, Señor, que seas tú hablando, Padre mío, que tú me des sabiduría, Señor, que viene de lo alto para poder exponer este tema que es de suma importancia, Señor, para que aquellas personas que vean este video entiendan, Padre mío, lo que significa, Señor, celebrar a los muertos y celebrar el Halloween en este día. Que puedan entender, Padre mío, lo que te agrada y lo que te desagrada. Todo lo hago para la gloria de tu bendito y santo nombre, Señor, porque soy tu siervo y tú me escogiste, Padre Santo, para exponer tu palabra, bendito Dios. Te alabo y te bendigo en esta tarde, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Usa mi vida, Señor, y sé tú hablando a través de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les repito, este tema lo he titulado Los muertos nada saben. Vamos a comenzar, pero vamos a ver qué dice la Biblia de los muertos. La Biblia nos dice que la muerte de nuestros cuerpos fue una de las consecuencias del pecado en el huerto del Edén. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 17. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuestión a los muertos. Dice en Génesis capítulo 2, verso 17 lo siguiente. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que la Biblia, como les repito, nos dice que la muerte de nuestros cuerpos fue una de las consecuencias del pecado en el huerto del Edén. Aquí Dios les estaba dando una orden a Adán y a Eva y les dijo, mas del árbol, vamos a leer desde el versículo 16 que dice de Génesis 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos claramente que aquí Dios les dio una orden a Adán y a Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol que estaba en el huerto podían comer, menos de uno, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios les dijo claramente a ellos que si ellos comían este fruto de este árbol, iba a haber una consecuencia. Y esta consecuencia iba a ser la muerte. Porque aquí les dice Dios, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 23 y 24. Génesis capítulo 3, versos del 23 al 24. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Vemos en este pasaje bíblico que Adán y Eva desacataron la orden que Dios les dio, que era que no comieran del árbol del fruto, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque ellos iban a morir si comían este fruto. Y vemos que la palabra muerte en la Biblia es separación de Dios. Y como ellos desobedecieron la orden de Dios, Dios los expulsó del huerto, los separó, los apartó de su presencia.
Entonces vemos que la Biblia nos dice que la muerte de nuestros cuerpos es una de las consecuencias del pecado en el huerto del Edén. En el plan de creación de Dios era que el ser humano viviera eternamente con Él, así como los creó en el principio. Pero debido al pecado, entró la muerte de nuestros cuerpos. Vemos que el significado de pecado es desobediencia. Y por la desobediencia del hombre entró la muerte. Y vemos que el pecado entró por Satanás. Y por el pecado entró la muerte. Quiere decir que la muerte es gobernada por Satanás. Y mucha gente hoy en día adora la muerte sin saber realmente qué es la muerte, ni cómo fue que la muerte entró al mundo. Entonces vemos que la muerte entró por el pecado en el huerto del Edén. Desde ahí hasta la fecha nosotros tenemos esa herencia pecaminosa y por eso es que la humanidad, los seres humanos mueren físicamente y espiritualmente también. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estoy explicando esto para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que todas las personas que viven en pecado están muertos, aunque están vivos físicamente, espiritualmente están muertos porque están separados de la gloria de Dios. Adán y Eva cuando pecaron estaban muertos espiritualmente, porque Dios los expulsó del huerto del Edén. Y con el paso del tiempo también sus cuerpos murieron por el pecado que ellos cometieron. Entonces vemos que aquí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra muerte aquí en la Biblia quiere decir separación de Dios. Y vamos igual al mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, que dice, Romanos 6, 23. Dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios con los hombres debido a la desobediencia. Entonces vemos en estos pasajes que la muerte entró por el pecado y el pecado entró por Satanás. Entonces quiere decir bíblicamente y muy claramente que la muerte es gobernada por Satanás. Vamos a entrar al tema y a explicar el tema de los muertos nada saben. La Biblia no nos impone que tengamos que visitar la tumba de nuestros seres queridos. Lo voy a volver a repetir. La Biblia no nos impone que tengamos que visitar la tumba de nuestros seres queridos. Un ejemplo es el de Jesús cuando fue a visitar la tumba de Lázaro, el cual había fallecido 3 días antes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, versos 38 al 44. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees veráis la gloria de Dios? O sea, lo que vemos en este pasaje es que Jesús fue al sepulcro, fue a visitar la tumba de su amigo Lázaro, que ya tenía 3 muertos de fallecido. Entonces vemos que la Biblia no nos impone que tengamos que visitar la tumba de nuestros seres queridos. Yo, por ejemplo, en julio falleció la mamá de mi mamá, y la Biblia y Dios no se enoja de que nosotros como seres humanos vayamos a visitar sus tumbas. Yo, por ejemplo, puedo ir a visitar la tumba de mi abuelita como recordatorio de que ahí fue sepultada.
Pero yo tengo que ser consciente que mi abuelita ya no sabe nada. Ella no va a escuchar lo que yo le hable. Ella no va a entender si yo platico con ella. O erróneamente yo podría decir que ella me escucha y ella y yo tenemos un diálogo porque ella ya está muerta. Entonces vemos que la Biblia no nos impone que podamos visitar a nuestros seres que han fallecido a sus tumbas. Dios no impone eso, Dios no prohíbe eso, la Biblia no prohíbe eso. Pero vamos a ir más adelante desglosando lo que a Dios no le agrada. Vamos a seguir leyendo. Entonces la Biblia no nos impone que tengamos que visitar la tumba de nuestros seres queridos. Un ejemplo es el de Jesús cuando fue a visitar la tumba de Lázaro, el cual había fallecido 3 días antes. Ir a los sepulcros en los tiempos de Jesús era muy común. Vamos a Mateo 28, 1. ¿Qué dice? Vamos a Mateo 28, 1. Entonces vemos que en los tiempos de Jesús visitar los sepulcros o las tumbas de las personas fallecidas era algo muy común. Y hoy en día es muy común que nosotros como seres humanos vayamos a visitar la tumba de nuestros seres queridos. Eso Dios no lo prohíbe, eso la Biblia no lo prohíbe. No tiene nada de malo que nosotros vayamos como recordando a aquella persona, a aquel ser querido al que quisimos mucho, que ahí fue sepultado. Mateo 28, verso 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Espero que si tengan Biblia en casa me acompañen con su Biblia para que podamos entender este tema que es de suma importancia, porque en estos días se acerca la celebración del Día de Muertos y de Halloween y vamos a ver a través de la palabra qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Dice en Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro donde fue sepultado Jesús. O sea que eso, entonces vemos que visitar los sepulcros era algo muy común en los tiempos de Cristo. Y como te repito, no tiene absolutamente nada de malo que tú vayas a visitar la tumba de tu ser querido. Porque ellas, María y Marta, iban a llevarle especias aromáticas al sepulcro donde estaba Cristo. Y esto lo podemos ver también en Lucas, capítulo 24, verso 1. Lucas 24, 1. 24, 1. Dice, Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces vemos que María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro de Cristo, a llevarle especias aromáticas que habían preparado. Entonces vemos que la Biblia no impone que tengamos que visitar la tumba de nuestros seres queridos. También la Biblia nos dice que cuando un ser querido fallecía, sus familiares lloraron su muerte y hasta hicieron duelo. Grandes hombres de Dios cuando fallecieron, sus seres queridos lloraron, porque eso es algo natural que el ser humano tiene. Tampoco nos impide la palabra de Dios y Dios que lloremos cuando un ser querido muere, porque somos seres humanos y pasamos en ese momento por un duelo, porque nos recordamos todo el tiempo que compartimos con esta persona que falleció, se vienen los recuerdos y entramos en duelo, ¿no? Se vienen los recuerdos, que yo me acuerdo cuando viví esta situación con mi ser que ya falleció, y es normal que el ser humano llore, y eso tampoco lo prohíbe Dios. Grandes hombres de Dios que les fallecieron esposas y familiares visitaban su tumba e incluso preparaban lugares comunes para ser sepultados con ellas, por lo que vemos normal que los seres humanos lloren ante la partida de un ser querido que querían. Vamos a 2 de Samuel 1, 11 y 12.
Vamos a ver cómo era común, y es común hoy en día que un ser humano llore por la pérdida de un ser querido. Segunda de Samuel 1:11. Vamos entrando en el tema. 1:11, dice la palabra de Dios así. Segunda de Samuel 1:11. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Samuel 1:11. Dice la palabra de Dios. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Vemos que David había llorado y se había lamentado, y lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta los hombres que estaban... Y lloraron y lamentaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, que habían caído a filo de espada. Vemos que David lloró y los que estaban con él, porque el rey Saúl y su hijo Jonathan habían fallecido, habían caído contra los filisteos. Ahora vamos a Génesis. Entonces vemos que el llorar es natural, y el tener un duelo, el llorar, el recordar a nuestro ser querido es algo muy natural, y eso la Biblia y Dios no lo prohíben. Muchas personas nos dicen a nosotros los cristianos hoy en día, es que ¿por qué en tu religión te prohíben celebrar el Halloween? Es que ¿por qué en tu religión no te permiten ponerle altar a tus difuntitos? Y yo les quiero aclarar este punto. No es que la religión, porque para mí el ser cristiano no es religiosidad, no es religión. El ser cristiano es tener una relación personal con Dios. Es un cambio de vida. Y la religión o el cristianismo no te prohíbe estas cosas. Es que es Dios mismo el que nos dice lo que le agrada y lo que no le agrada. Por eso mucha gente nos dice, es que en tu religión no te dejan bailar, es que en tu religión no te permiten tomar, es que en tu religión no te permiten que lleves a tus hijos a pedir calaverita. Pero cuando una persona empieza a leer la palabra de Dios y empieza a comprender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, es por eso que nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra. Entonces en Génesis 50 del 1 al 3 vamos a ver otra cosilla en cuestión de... Dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Vemos cómo Jacob, el padre de José, falleció, y José por naturaleza, por algo que todo el ser humano lloró, porque falleció su padre. Entonces vemos que cuando una persona que amamos, un ser querido que amamos, vivimos un duelo, porque es natural que lloremos por la pérdida de un ser querido, y eso tampoco es malo. La Biblia compara la muerte con dormir. Vemos que cuando al Señor Jesucristo le fueron a decir que Lázaro había muerto, el Señor Jesucristo fue a resucitarlo. Y el Señor Jesucristo se refirió a la muerte de Lázaro como dormir. Entonces vemos que la Biblia se compara a la muerte con dormir. Lo que duerme es el cuerpo cuando una persona muere. Juan 11. Entonces vemos que la Biblia compara la muerte con dormir. Juan 11 dice la palabra de Dios así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El Señor Jesucristo sabía que Lázaro había muerto, y el Señor Jesucristo se refirió a Lázaro de la siguiente manera: nuestro amigo Lázaro duerme.
O sea que Jesús les estaba diciendo que Lázaro estaba muerto, pero él se refirió a la muerte como dormir, más voy a despertarle, porque aquí el Señor Jesucristo iba a resucitar a Lázaro. Y también en Daniel capítulo 12 vemos que de igual manera la Biblia se refiere a la muerte como dormir. Entonces vemos que la Biblia menciona la muerte como dormir. Después de la muerte estamos dormidos, estamos inconscientes, no sabemos del paso del tiempo ni lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando una persona está muerta, está durmiendo, está inconsciente, no sabe lo que pasa a su alrededor. Ni del paso del tiempo, ni saben cuando, por ejemplo, una persona va a visitar a su ser querido. El ser querido que está durmiendo no sabe lo que tú le estás hablando. No sabe que tú, no sé, quizás le estés llorando porque partió. Él no sabe nada porque está durmiendo. O sea, y ahorita vamos mira, por ejemplo, aquí vamos a Daniel capítulo 12. Dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y muchos de los que duermen, es decir, y muchos de los que están muertos serán despertados. Pero ese es otro tema. Aquí está hablando de la resurrección, pero yo nada más quería aclarar este punto de que la Biblia se refiere a la muerte física como dormir. Es decir, cuando una persona muere, su cuerpo duerme en el polvo de la tierra. Entonces, después de la muerte, estamos dormidos, estamos inconscientes y no sabemos del paso del tiempo ni de lo que sucede a nuestro alrededor. Y aquí es donde vamos a entrar al tema de los muertos nada saben ya. Por eso nosotros como cristianos no festejamos a los muertos, porque la Biblia dice, y lo voy a mencionar más adelante, que los muertos nada saben ya. Ya el muerto está. Vamos a Eclesiastés capítulo 9. Vamos al libro de Eclesiastés para que podamos entender el propósito de este video. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Eclesiastés, y si tienen en Biblia en casa, acompáñenme por favor para que podamos entender este mensaje que es de suma importancia, para que podamos entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. No es que a nosotros como cristianos nos prohíban la religión como mucha gente dice, sino que es Dios mismo el que nos dice lo que le agrada y lo que le desagrada. Entonces, después de la muerte estamos dormidos, estamos inconscientes y no somos conscientes del paso del tiempo. No sabe nada el muerto. Eclesiastés 9, versículo 5. Presten mucha atención porque vamos a entrar en el tema, vamos a explicar el por qué nosotros no participamos en la celebración de los muertos ni en el Halloween. Eclesiastés 9, versículo 6, dice lo siguiente, Eclesiastés 9, del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a volver a repetirlo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. La Biblia es muy clara. Los muertos nada saben porque su memoria es puesta en olvido. Ellos no saben lo que está aconteciendo aquí en la tierra.
porque su memoria fue puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca, presten atención lo que dice la palabra de Dios, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ellos no saben absolutamente nada de lo que se hace aquí en la tierra. Ellos ya no tienen memoria porque su memoria fue puesta en olvido, su amor y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Entonces vemos que los muertos nada saben. Dios no instituyó celebrar a los muertos. Como yo te repito, no tiene absolutamente nada de malo que tú vayas a visitar la tumba de tus seres queridos. No tiene nada de malo que tú llores por el ser querido que ha partido, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero Dios no instituyó un día para que tú celebres a los muertos. Ahora, celebrar a los muertos es una pregunta que yo les hago. ¿Debemos celebrar a los muertos? O sea, te vuelvo a repetir, no tiene nada de malo que tú recuerdes a tu ser querido. Pero la fuerza que impulsa a la gente a participar en este evento que se viene el 1 y 2 de noviembre, la fuerza que impulsa a la gente a participar en este evento es la falsa idea de que por medio de sus rituales y prácticas ellos pueden comunicarse con sus muertos, al poner ofrendas y creer que su familiar fallecido vendrá a comer lo que le han puesto y que vendrá a visitarlos. Pero si la Biblia es muy clara y la Biblia dice que los muertos nada saben, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo me imagino, no es que mi religión, como mucha gente dice, me prohíba. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que Dios mismo dice a través de su palabra, que los muertos nada saben y que los muertos no tienen parte en lo que se hace debajo del sol, es decir, aquí en la tierra. Entonces, como les mencioné, la fuerza que impulsa a la gente a participar en este evento es la falsa idea de que por medio de sus rituales y prácticas ellos pueden comunicarse con sus fallecidos al poner ofrendas y creer que sus familiares fallecidos vendrán a comer lo que le han puesto y que vienen a visitarlo. Y esa es la falsa idea que tiene la gente hoy en día, que le ponen ofrenda a sus muertitos porque ellos dicen que el muertito va a visitarlos. Y eso es una falsedad. No lo digo yo, lo dice la palabra, que los muertos nada saben. No, es imposible que la persona diga, es que yo le voy a poner su tequilita, le voy a poner su conchita que le gustaba, le voy a poner su cervecita porque mi muertito va a venir a visitarme esta noche. La Biblia es muy clara al decir que los muertos nada saben y que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso es una mentira de Satanás. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que Satanás es padre de mentira y Satanás es mentiroso y Satanás les hace creer que sus muertos vuelven, pero si el muerto ya no puede regresar al mundo de los vivos, el muerto está. Entonces es mentira de Satanás. Ponen sus ofrendas y yo estaba leyendo que la flor de cempasúchil sirve para que atraigan las almas de sus muertos. El muerto no puede volver al mundo de los vivos, el muerto no puede venir a visitar a sus familiares vivos y a comerse lo que le han puesto. Yo tenía una conocida que falleció su hija. Y ella me decía, es que mi hija me vino a visitar, es que mi hija quiere llevarme. Yo le decía, no, es imposible que digas que tú, es que ella me habló, es que yo la escuché, es que ella me mueve las cosas, es que ella está aquí, es que ella ya me quiere llevar. Y le digo, esa es mentira de Satanás. Porque Satanás puede tomar forma de tu ser querido, puede hacerse pasar por tu ser querido.
y tú piensas que es tu ser querido, pero eso es imposible. Hay muchos mitos o leyendas en diferentes pueblos. Por ejemplo, de la Llorona, que la mamá que mató a sus hijos y que anda deambulando, gritando, ay mis hijos, ay mis hijos. El alma de una persona que falleció no puede andar penando porque los muertos nada saben ya. Dios solamente determina a dónde están sus almas, pero ningún muerto que haya fallecido puede volver, ni puede andar su alma penando. Son demonios. Esos son demonios los que toman forma de la persona fallecida para andar atormentando a la gente, para hacer creer a la gente que ellos vienen a visitarlos, pero eso es imposible, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y es importante que entendamos este tema porque Satanás está actuando en estas celebraciones. Estas celebraciones tienen origen pagano y satánico. Dios no instituyó un día para celebrar a los muertos. El que instituyó este día para celebrar a los muertos fue un papa Gregorio, no recuerdo cómo se llamaba. El hombre, el ser humano es el que instituyó esto. No porque una institución de gobierno haya instituido celebrar a los muertos en las escuelas, quiere decir que a Dios le agrade esta celebración. Es el ser humano, son las instituciones de gobierno los que han instituido estas celebraciones. Pero no porque el ser humano la haya instituido quiere decir que a Dios le agraden estas cosas. Entonces, si vemos que la Biblia dice que los muertos nada saben y que los muertos no tienen parte en lo que se hace debajo del sol, yo les hago una pregunta. ¿Los muertos se benefician por lo que los vivos hacen por ellos? ¿Tú crees que me estás oyendo y que me estás viendo que tu difunto se va a beneficiar porque le ponga su conchita y su cervecita y su tequilita que a él le gustaba? Él no sabe. Los muertos nada saben ya, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, en Eclesiastés 9, 5 y 6. ¿Tú crees que tu muertito sabe que le estás poniendo su ofrenda? Los muertos no saben nada de lo que la gente está haciendo aquí en la tierra. El muerto no sabe que tú le estás poniendo su ofrenda porque él ya no sabe, no tiene parte en lo que se hace debajo del sol. Entonces, esa es una idea errónea que tiene la gente. Los muertos ya no pueden venir al mundo de los vivos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, les hago esta pregunta y analícenla. ¿Los muertos se benefician por lo que los vivos hacen por ellos? La respuesta es no. No se benefician porque ellos no saben nada de lo que la gente está haciendo en estos días pensando que ellos vienen a visitarlos en estas fechas. Eso es mentira de Satanás. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia de invocar a los muertos, porque muchas personas hoy en día van con los adivinos, van con los hechiceros, van con los brujos. Es que yo quiero que tú me contactes con mi muertito para ver qué esto y qué lo otro. Yo, antes de que yo conociera a Cristo, recuerdo que una ocasión estaba yo tomando con un grupo de amigos y uno de mis amigos recuerdo que me dijo que su hermana fallecida le había movido el vaso de cerveza. Entonces este amigo fue y trajo a un santero y este santero vino con unas como conchas y empezó a hacer sus ritos y empezar a tener comunicación con la difunta aparentemente. Y él nos decía, porque yo estaba ahí en esa convivencia con mis amigos, y él decía que su difunta hermana le estaba diciendo que ella estaba bien, que no se preocuparan, que ella estaba con ellos. Eso es mentira de Satanás. Y yo, en mi ignorancia, decía, ahora, mira, él puede hablar con la muertita, él puede platicar con la muerta, cuando yo estaba ignorante y no entendía. Yo pensaba que era verdad. Entonces vemos ¿qué dice la Biblia de invocar a los muertos? Mucha gente, como les repito, va a consultar a los adivinos, van a que les lean las cartas, van a que según estos charlatanes, porque son charlatanes, los adivinos, los brujos, los que practican el esoterismo, son charlatanes. Ellos están acostumbrados a dialogar con los demonios. Ellos están acostumbrados a llamar a los demonios para que los demonios se hagan pasar por el ser querido, porque la Biblia dice que los muertos nada saben ya, no tienen memoria y no tienen parte en lo que se hace debajo del sol. La Biblia o Dios prohíbe
tal práctica de invocar a los muertos. Dios prohíbe invocar a los muertos. Las personas que hicieron esto en la Biblia fueron reprendidas por el Señor. Eso es abominación para Dios. Consultar a los muertos, porque los muertos nada saben ya. Y vamos a ir explicando. Entonces vemos que las personas que hicieron esto en la Biblia fueron reprendidas por el Señor, y una persona que hizo esta abominación delante de Dios fue el primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl sabía muy claramente que Dios había prohibido estas prácticas. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, le pido a Dios que me dé tiempo para poder explicar correctamente y terminar este tema que es muy, muy importante. Primera de Samuel 28, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios prohíbe que consultemos a los muertos. Primera de Samuel 28. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con los dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le dijo: juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Vemos aquí que Samuel, el profeta Samuel, que era enviado por parte de Dios, el profeta Samuel, Dios le daba órdenes a Samuel, bueno, le decía lo que el rey Saúl tenía que hacer con el pueblo de Israel. Entonces, como Samuel había fallecido, vemos que el rey Saúl hizo tal práctica. Cuando Samuel murió, buscó una adivina para consultar con Samuel sobre un caso de guerra que estaba enfrentando, porque aquí él tenía miedo porque los filisteos iban a acabar con el pueblo de Israel. Entonces él fue con la adivina para tener comunicación por Samuel. Entonces él consultó a los muertos, y Dios les había prohibido estrictamente a los israelitas involucrarse con la adivinación, la brujería, la hechicería, los medium o cualquiera que consultara a los muertos. El final de Saúl fue trágico. ¿Por qué? Porque fue abominación contra Jehová lo que él hizo. Porque claramente Dios les había dicho a los israelitas que no hicieran estas prácticas de consultar a los muertos, ni ir con los adivinos, ni la brujería, ni la hechicería. Entonces el final de Saúl lo podemos encontrar en Primera de Crónicas. El desenlace dice, Primera de Crónicas 10, dice, vamos a buscarlo por aquí bien, la palabra, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Porque consultó a la adivina para que la adivina le hiciera
salir del Seol a Samuel. Entonces vemos que Saúl fue infiel activa y pasivamente, no solamente hizo lo malo, sino que dejó de hacer lo correcto, desobedeció activamente cuando intentó cometer asesinato, cuando desobedeció las instrucciones de Dios y cuando acudió a una medium. Fue trágico porque desobedeció la orden que Dios les había. Él sabía. De hecho, Saúl había expulsado de Israel a las medium, a las adivinas, a las brujas. Pero cuando el profeta Samuel murió, fue a consultar a las adivinas que él mismo había expulsado del pueblo de Israel. Entonces Dios les había prohibido estrictamente a los israelitas involucrarse con la adivinación, la brujería, la hechicería, los medium o cualquiera que consultara a los muertos. Entonces es abominación para Jehová que una persona vaya con un hechicero, vaya con una adivina a consultar a sus muertos. Y es lo que hoy en día mucha gente hace, pensando erróneamente que estos adivinos, estos charlatanes van a poder comunicarlo con su ser querido. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver cómo Dios les prohibió hacer estas prácticas que hoy en día se siguen haciendo. Hoy en día la gente, y más en estas fechas, por querer tener comunicación con sus muertos, entre comillas, van y consultan a estos charlatanes, a estos adivinos, para tener comunicación con sus muertos. Pero vamos a ver qué dice Dios de estas prácticas. No es lo que yo digo. Es que Javier dijo esto, es que no es. Siempre exponemos la palabra y siempre lo he dicho, yo nunca voy a predicar lo que a mí se me ocurra, lo que yo pienso y lo que yo creo. Yo vengo a exponer la palabra de mi Señor. Vamos a Deuteronomio 18, verso 9 al 14. ¿Qué dice Dios? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa pues las naciones delante de ti. O sea, que la persona que vaya con un adivino para consultar a sus muertos está cometiendo abominación contra Jehová. Dios les estaba diciendo a los israelitas que cuando entraran en la tierra que les iba a dar por heredad, la tierra de Canaán, no practicaran todas las cosas que hacían en esas naciones, porque en la tierra de Canaán consultaban a los muertos, iban con los adivinos y hacían, dice aquí en el versículo 10 de Deuteronomio 8, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. El sacrificio de niños y el ocultismo estaban completamente prohibidos por Dios. Estas prácticas eran comunes en las religiones paganas. Las naciones vecinas de Israel sacrificaban a sus hijos al dios Moloc. Ellos sacrificaban a sus hijos, los quemaban vivos para su dios pagano Moloc. Y hoy mucha gente hoy en día está entregando a sus hijos a Satanás cuando los disfraza. Y aquí las naciones paganas, las naciones vecinas de Israel sacrificaban, quemaban vivos a sus hijos. Y los sacrificaban a un dios pagano llamado Moloc. Las religiones recurrían a las fuerzas sobrenaturales, tales como la magia y la comunicación con el mundo de los espíritus, para predecir el futuro y obtener dirección. Debido a estas prácticas perversas, Dios expulsaría
de la tierra a las naciones paganas. Vamos a Levítico 26. Es abominación con Jehová quien vaya con un adivino, quien vaya a que le lea las cartas, los que practican el esoterismo, la brujería, la hechicería. Eso es abominación para con Dios. A Dios aborrece todas estas cosas, porque cuando una persona va con un hechicero a que le consulte a su muerto, está pisando terreno satánico y le está dando la espalda a Dios. Por eso es abominación para con Jehová. Y hoy en día muchas personas están haciendo esto. Van con los hechiceros, van con los adivinos. Ay, es que yo quiero que me contactes con mi muertito, porque ¿qué crees que ayer estuvo en mi casa? Y yo sé que él estuvo ahí, yo sé que él está aquí. Y más en estas fechas que piensa la gente que los muertos vienen. Levítico 26. Dice la palabra de Dios. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Parece que a todo el mundo le interesa saber lo que le depara el futuro y muchos buscan dirección en quienes dicen poder predecirlo. Sin embargo, Dios nos ordena que no busquemos consejo en lo oculto. El contacto con los médium y espiritistas fue prohibido por Dios porque no era fuente de su conocimiento. Es abominación para con Jehová que la gente vaya, que le lean las cartas, que les comuniquen con sus muertos, que dime qué dice mi horóscopo, a ver, léeme la mano para ver qué me depara el destino. Nadie sabe el futuro más que Dios. Entonces vemos que el rey Saúl cometió esta abominación, porque él, siendo el rey de Israel, del pueblo escogido de Dios, él, habiendo expulsado a los hechiceros y a los adivinos de Israel, fue a consultar a una de ellas para tener contacto con un muerto, el cual había sido el profeta Samuel. Los israelitas tenían curiosidad sobre las prácticas ocultistas de las religiones canánicas, pero Dios les prohibió claramente involucrarse en ellas. Satanás está detrás del ocultismo. Hoy en día los horóscopos, los adivinadores, la brujería y las sectas extrañas siguen fascinando a la gente. Y es lo que vemos hoy en día. Hay muchas religiones satánicas, la santería y todo eso es abominación para con Jehová, porque como les menciono, cuando una persona va con un medium o va con un adivino, con un brujo, está pisando terreno satánico y eso es abominación para Dios. A Dios no le agrada eso y mucha gente hoy en día, y más en estas fechas del 31, 1 y 2 de noviembre, están haciendo esto porque en su ignorancia piensan que contactan a sus seres queridos. ¿Qué dice Levítico 19:31? Levítico 19:31. Dice 19:31. Dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. No es que en mi religión me prohíban celebrar el Halloween o celebrar a los muertos. Son ordenanzas de Dios. No son las religiones. Es que en tu religión te prohíben tomar. Es que en tu religión te prohíben tomar. Es las órdenes que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Y aquí Dios nos da una orden de no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándonos con ellos. Y mucha gente es lo que está haciendo y lo que ha hecho durante mucho tiempo, consultar. Que voy a que me lean las cartas, que voy a que me lean la mano, que voy a que me comuniquen con mi difuntito para saber si él va a venir en este 1 y 2 de noviembre. Vamos a Isaías 8:19. Isaías 8:19. Ay, bendito Padre, por favor que me dé tiempo para terminar este tema que es de suma importancia. Yo quiero, en el amor de Dios, que puedan entender
lo que les estoy compartiendo es de suma importancia porque Satanás está detrás de todas estas celebraciones. Mucha gente dice, ay, es que ustedes los cristianos son bien exagerados. No tiene nada de malo que saque yo a mis hijos a pedir calaverita. Los disfrazan de diablo, de calaverita. Entonces tú al disfrazar a tu hijo o a tu hija de calaverita, estás adorando a la muerte, estás adorando a Satanás. Isaías 8:19 dice lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El pueblo consultaba a los encantadores y a los adivinos para que los muertos les dieran respuestas en vez de consultar al Dios viviente. Solamente Dios conoce el futuro y solamente Él es eterno. Ciertamente podemos confiar en su dirección. Y mucha gente va con los adivinos. Ay, voy a que me hagan una limpia porque estoy pasándola muy mal. O voy con él porque necesito que me diga qué va a ser de mi vida en el futuro. Entonces aquí el pueblo iba con el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, iban a consultar a los adivinos para que ellos les dieran respuesta. O sea, ¿cómo un muerto te va a hablar? Y es triste porque los cristianos hoy en día, estas prácticas se están metiendo a la iglesia, lo ven normal, están celebrando a los muertos, hasta dentro de las iglesias ponen ofrenda. ¿Qué está pasando? Cuando Dios claramente nos prohíbe todas estas prácticas. Entonces, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué vamos con los adivinos para que nos digan qué nos depara el destino? ¿Por qué vamos a que nos lean las cartas, a que nos hagan limpias? ¿Y por qué mejor no vamos a los pies de Dios? Nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar practicando, ni ir con encantadores, ni con adivinos. Nosotros tenemos que consultar a Dios. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cómo un muerto te va a decir lo que tienes que hacer o te va a guiar? Si dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, versículo 5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido, ni su amor, ni su envidia, y su odio fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que pasa debajo del sol. Eso es mentira de Satanás, que te digan que sí, que los muertos viven, que los muertos van a venir a comerse lo que les pusiste en su ofrenda, porque eso es mentira de Satanás. Aquí el que está trabajando es Satanás y sus demonios, porque Satanás es padre de mentira, y Satanás y sus demonios pueden hacerse pasar por tu ser querido que ya falleció. Es que sí vino mi difunto, sí vino porque yo le puse su cervecita y ya cuando desperté ya estaba a la mitad la cerveza, y el pan que le puse se lo comió, estaba a la mitad. Son los demonios. Eso es mentira de Satanás, y Satanás lo que no quiere es ser desenmascarado. El pueblo consultaba a los encantadores y a los adivinos para que los muertos les dieran respuesta, en vez de consultar al Dios viviente. Y en Samuel 28 vemos que la adivina a la que fue a consultar Saúl, sabía muy bien que los espíritus que invocaba eran inventados o satánicos. Esta adivina a la que fue a consultar Samuel sabía que los espíritus que ella hacía venir o eran inventados o eran enviados por Satanás, porque ningún ser humano tiene la potestad o tiene el poder para hacer venir a un muerto. Solamente Dios tiene ese poder. Pero un ser humano, un charlatán como un adivino, porque son charlatanes, los que practican el ocultismo, la magia negra, todos los que practican estas cosas que son abominación para Jehová, no tienen el poder de hacer venir a un muerto. Eso es mentira de Satanás. Entonces esta adivina que fue a consultar Samuel sabía muy bien que los espíritus que invocaba eran inventados o satánicos.
Entonces, yo les invito a que puedan entender que Dios no instituyó un día para celebrar a los muertos. Es abominación para Jehová hacer estas prácticas porque la gente está adorando a Satanás. El 31 de octubre, que se celebra el Halloween, es la fecha principal del calendario de la brujería. En esta noche Satanás y los brujos tienen mayor poder. Los druidas creían que en esa noche los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. De todas maneras, verdaderos brujos y brujas, así como practicantes del ocultismo, preservan sus creencias paganas y consideran el 31 de octubre como un tiempo sagrado y poderoso. Habiendo dado la espalda al Dios de la Biblia, ellos invocaban la ayuda de Satanás, caminando sin remedio a las tinieblas eternas. Todo el concepto detrás del Día de las Brujas o Halloween está relacionado con las tinieblas, la muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y satánicos. Cada año incrementa más el satanismo detrás de esta celebración. En Inglaterra hacían sacrificios al dios de la muerte. Estas organizaciones demoníacas destructivas realizan ritos como las misas negras. Estas sectas sacrifican animales, entre ellos perros, gatos y gallinas. Y si la fiesta es muy importante, como el 31 de diciembre, sacrifican seres humanos. Satanás lo que quiere son niños, porque los niños son inocentes ante los ojos de Dios. Y Satanás quiere niños. Y si tú al disfrazar a tu hijo o a tu hija los estás entregando a Satanás. Hay una persona, un satanista que fundó la iglesia satánica. Su nombre es Anton Skandor Lavey, fundador de la iglesia de Satanás. Él dijo algo que es para que reflexione la gente que está viendo este video. Anton Skandor Lavey, fundador de la iglesia de Satanás, refiriéndose a la celebración del Halloween, dijo, ¿qué dijo este satanista? Me alegro de que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche al año. Vestir o disfrazar a sus hijos o permitirles que salgan a pedir dulces y celebrar el Halloween significa adorar al diablo. Es ponerse de su lado y darle la espalda a Dios. Vamos a Deuteronomio rápidamente. Deuteronomio 18:10. Entonces, si tú al vestir a tu hija o a tu hijo de diablito, de brujita, de calaverita, estás adorando a Satanás, estás adorando a la muerte. No nos fanatizamos, es que es algo que Dios dice. Este fundador de la secta satánica dijo, refiriéndose al Halloween, me alegro de que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche al año. Entonces tú al disfrazar a tus hijos los estás entregando a Satanás. ¿Qué hacían las religiones o las naciones vecinas a Israel? Ellos sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Los quemaban vivos. Dice Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dice que el sacrificio de los niños y el ocultismo estaban completamente prohibidos por Dios. Estas prácticas eran comunes en las religiones paganas. Las naciones vecinas de Israel sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. ¿Y qué hace una persona cuando disfraza a su hijo de diablito y lo manda a pedir calaverita? Está entregando a su hijo a Satanás. Estás permitiendo que tu hijo adore a Satanás. Lo estás sacrificando, lo estás entregando a Satanás, porque el 31 de diciembre los satánicos festejan a Satanás.
detrás de esta celebración, tradición mexicana, y no tiene nada de malo que los vistas de diablito. Es que tú eres un amargado, es que los cristianos son bien amargados y no les gusta convivir. Entonces tú, al disfrazar, así como ellos sacrificaban a sus hijos al dios pagano Moloch, así tú estás entregando a tus hijos a Satanás al disfrazarlos, a permitirles que participen en esta fiesta satánica. Vamos a terminar. Vamos a Efesios. Entonces, ¿sí me explico lo que estoy diciendo? Las naciones vecinas sacrificaban a sus hijos, los quemaban a su dios pagano Moloch. Y este satánico, fundador de la iglesia satánica, dijo: me alegro de que los padres cristianos dejen que sus hijos adoren, aunque sea una noche, a Satanás. Vestir o disfrazar a sus hijos o permitirles que salgan a pedir calaverita significa que estás entregando a tus hijos a Satanás. Y Satanás lo que quiere son a los niños. Los satánicos celebran a Satanás. No es una fiesta, es una tradición mexicana. Es que no tiene nada de malo. Que mucha gente se justifica y dice que no tiene nada de malo, pero no se dan cuenta que están entregando a sus hijos a Satanás al vestirlos de diablito. Los visten de calaveritas, están adorando a la muerte, a Satanás. Efesios 5, 11. Efesios capítulo 5, le damos la gloria a Dios por su palabra, porque nos abre el entendimiento, porque nos da a conocer tantas cosas que en algún tiempo no supimos. Efesios 5, 11 dice la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué estar participando en estas celebraciones, porque dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Son celebraciones de las tinieblas, son celebraciones satánicas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reprender y exhortar a la gente y darles a saber lo que hay detrás de esta fiesta. Los muertos nada saben ya. El muerto no va a venir a comerse lo que le pongas en tu ofrenda. Son los demonios. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿tú crees que no se pueda disfrazar de tu ser querido que ya falleció y hacerte creer que él te vino a visitar? Satanás tiene poder porque le dan poder la gente. Y la gente dice, es que mi difunto sí vino porque se tomó la cerveza que le dejé, o se comió el pancito que le dejé. Dice la palabra de Dios en Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8 que Satanás es padre de mentira. Satanás puede tomar forma de una persona que ya falleció para que tú pienses que es el alma de tu difunto. Los muertos nada saben ya. No estés adorando a la muerte. Nosotros adoramos a Dios, que es luz, no tinieblas. Nosotros seguimos a Cristo, que es vida y no muerte, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en Juan capítulo 1, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos que amar la vida, nosotros tenemos que amar a Dios y no a las tinieblas y a la oscuridad. El 31 de octubre se festeja Satanás y la ofrenda que él quiere son a los niños. Ya depende de ti si tú quieres participar en estas fiestas satánicas. Y me despido con estos, amados que están viendo este video. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21. Dice la bendita palabra de Dios: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si tú has entregado tu vida a Cristo,
Si tú crees en Dios, no puedes darle la espalda y participar en esta mesa de los demonios. No puedes estar sirviendo a Dios y sirviendo a Satanás, porque si tú participas en estas celebraciones satánicas, estás adorando a Satanás y le estás dando la espalda a tu Dios. A tu Dios. Y estas prácticas, es triste decirlo, pero se están metiendo en las iglesias cristianas. Vi una imagen dentro de una iglesia cristiana donde están vestidos los hermanos de calaverita. 2 hermanos vestidos, pintados de calaverita. O somos de Dios o somos del diablo. No podemos servirle a 2 amos. Nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Y esto es una reprensión para los que son hijos de Dios, que no pueden estar participando en estas cosas. Y para la gente que no conoce el motivo de esta celebración satánica. Mi deseo es que Dios los bendiga y que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre.